Muy bien, continuamos con nuestra clase de inglés. Ya repasamos el uso del be going to para realizar oraciones en futuro. Y para nuestro repaso de nuestra primera lección en la cartilla que se les ha entregado, vamos a abrir nuestras cartillas y vamos a encontrar lo siguiente. Primero, vamos a ver expresiones en el contexto educativo y social. Y en la lección, en lo que en realidad vamos a hacer es aprender a hablar en futuro en inglés. Para eso, la primera actividad es la siguiente. Mira las siguientes. Acá dice, look at the picture and answer the questions. Mira los siguientes gráficos, vamos a poner las siguientes fotografías y responde las preguntas que están ahí abajo. ¿Qué piensas? Cuando ves un mapa y una persona con su pasaporte, cámaras, ¿qué piensas que va a hacer? O está pensando en un lugar que en nuestro caso no es un lugar cercano a nuestro departamento, esto es en Santa Cruz. ¿Qué piensan? Entonces dice, escribe, write sentences with your ideas in the netbook, for example. Puedes escribir ideas que te vengan a la mente mirando este gráfico. ¿Qué se te viene a la mente? Escríbelos en inglés en las líneas que vas a tener acá abajo. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué piensas cuando ellos ven así? Y si no puedes en inglés, ¿en qué crees que están pensando? Pues hazlo en español y trata de traducirlo al inglés. ¿Está bien? No te quedes solo escribiendo en español. Vamos, ahora sí, mira estas fotografías también, estas imágenes, y escribe qué ideas también te vienen a la mente. Por ejemplo, cuando ves esta imagen, mira que es un robot que está sentado en una silla. ¿Qué te viene a la mente? Oh, y acá en la oración dice esto, es un ejemplo. The robots will help people. Los robots ayudarán a las personas. Y eso podemos ver también ahora. Luego tenemos otro que en este caso, miren que está mirando un calendario como si estuviera organizando su agenda. ¿Y qué dice? I am going to visit my grandparents the next weekend. Entonces dice, yo voy a visitar a mis abuelos el siguiente fin de semana. Y mira que eso viene mirando acá. ¿Qué más podría ser? A ver, ¿qué más te viene a la mente cuando ves un robot o ves una agenda donde están planificando las cosas? Escríbelos en inglés en la línea inferior que tienes acá. ¿Está bien? Solo una pequeña oración. Ahora, vamos a nuestro tema. Lo que tenemos que aprender en esta lección es escribir oraciones en futuro en inglés. Por lo tanto, se van a usar, hay dos formas en el inglés con las que podemos volver una oración en futuro. Podemos hablar en tiempos, puede ser para mañana, podemos hablar para la siguiente semana o para el siguiente año. Las dos formas son las siguientes. Uno, usando el auxiliar will, que cuando lo traduces no tiene significado como palabra sola, pero sí es lo que hace como auxiliar, es transformar el verbo que va a estar después de él en futuro. Por ejemplo, si yo digo el verbo correr, ¿cómo diría en futuro correr para cuando yo quiero ir a algún lugar? Yo correré, ¿verdad? Yo correré, estoy hablando a futuro. No que estoy corriendo ahora, no que corrí ayer, sino correré a futuro. Entonces yo voy a poner el will y el verbo correr, run, al lado, y lo va a transformar en futuro. ¿Está bien? Por eso es un auxiliar. Luego tenemos acá en la parte azul el going to, que lo hemos ido repasando con el otro video, pero vamos a ir viendo también. Ahora, si los dos nos ayudan a volver esto a hablar en futuro, en inglés, ¿cómo podemos saber cuál hay que usar y cuándo hay que usarlo? Y acá nos da unas 3 ideas para usar el will y una para usar el going to. Primero, son predicciones, algo que quieres hacer. Decisiones espontáneas. Yo voy a correr mañana. I will run tomorrow. Entonces ya estás decidiendo. Acciones que ocurrirán 100% seguros, ¿está bien? Mientras que el going to es cuando tú haces planes, quieres hacer, demuestras esa intención. Y eso también expresa acá, por lo tanto tienes que usar en un buen contexto. Y acá vemos en el recuadro verde ejemplos de cómo se usa el will. Por ejemplo, tenemos he will pass his exams, que significa él pasará sus exámenes. Luego tenemos una pregunta que dice, which do you prefer, tea or coffee? ¿Qué prefieres, té o café? Y le responden usando el auxiliar will. I will have a coffee. Yo
quiero un café. Aunque este no se lo va a querer, pero se le da a entender así. Yo tengo un café, sería, ¿verdad? Pero mira que el will no se traduce como una palabra aparte. He will be 18 next month. Él cumplirá 18 el siguiente mes, o sea que va a tener 18 años. Mira que está usando acá el will delante de los verbos y eso vamos a ver más adelante. Y en el going to tenemos el ejemplo con Alice que dice, Alice is going to visit her parents next weekend. Alice irá a visitar a sus papás el siguiente fin de semana. Está bien, eso tenemos que usar muy bien. Y acá te da una idea más de en qué ocasiones puedes usar, pero está todo en inglés y si tú deseas puedes usar el primer video que les he enviado el día de hoy. Bueno, el primer video que se les ha enviado, el video de uso del traductor y puedes ir traduciendo cada uno. Pero por el tiempo de nuestro video vamos a cortar esto y vamos a irnos a la siguiente página para explicarles cómo se hacen las oraciones. Y acá tenemos el punto clave. Esta es la fórmula que vamos a usar para hacer oraciones en futuro usando el will. Vamos a hacer oraciones que sean afirmativas, o sea, que digan que sí va a pasar algo o que no va a pasar algo en futuro o preguntar a futuro usando el will. Para eso, este recuadro de acá que ves acá que dice subject, auxiliar future, verb, complement es la fórmula para hacer oraciones y puedes colorearlo de un color de algo especial o llamativo para que se pueda notar y lo tengas como una herramienta cerca. ¿Está bien? Primero, subject, ¿de quién se está hablando el sujeto? Puede ser un pronombre o puede ser un nombre o puede ser algo que un objeto del que estemos hablando, ¿verdad? En este caso, el primer ejemplo muestra a Raúl. Raúl sí es un nombre, así que estamos hablando de Raúl, es un sujeto. Luego dice, hay que usar el auxiliar de futuro, que sería en este caso el will, que va a convertir nuestros verbos en futuro. Luego un verbo. Después del will ponemos sí o sí un verbo. En este caso está poniendo el verbo to be, solo el be se escribe y que significa ser o estar, ¿se acuerdan? Y el complemento. The first best student in the last grade. El primer mejor estudiante del último grado. Entonces, esta oración en futuro que ya está formulada sería así. Raúl will be the first best student in the last grade. Raúl será, miren que no estoy traduciendo acá el will, sino directo. Raúl será el verbo to be, ser o estar en futuro, el primer mejor estudiante de la última clase o del último grado en este caso. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos el segundo. Estamos hablando de weather. ¿Qué significará weather? A ver, los que recuerdan muy bien, the weather no es lo mismo que the weather. Está bien, the weather es el clima. Y también vamos a hacer una lección extra para aprender el clima, las situaciones climáticas en inglés. Estamos hablando del clima. Ese es nuestro sujeto. ¿De quién hablamos? Del clima. Ponemos nuestro auxiliar will, que lo tenemos acá, luego el verbo que sería improve, y en este caso el complemento que solo es soon, que significa pronto o próximo también. Entonces, nuestra oración, ¿qué diría? Muy bien, diría el clima, improve es mejorar, así que el will lo va a volver en futuro, y mejorar en futuro, ¿cómo sería? Mejorará, ¿verdad? El clima, the weather, acá está, will improve soon. El clima mejorará pronto. Eso es lo que significa. Estamos hablando en futuro. Vamos con el siguiente. En este caso podemos hablar también de esperanzas, de algo que se desea para el futuro. Y en este vamos a ver esto. Muy bien, también expresan deseos, como dijimos, y es algo un poco más complicado de entender, pero tú puedes usar el traductor como se les había enseñado. Por ejemplo, I hope there will be some concert tickets left. Espero conseguir algunos conciertos, está hablando a futuro. Pero si traducimos palabra por palabra, el significado va a cambiar. Yo espero, hope es esperar o esperanza también, allá ser algún ticket de concierto izquierda. Si traduciríamos palabra por palabra. Entonces miren que esta parte es algo compleja
porque ya son frases que se pueden traducir de otra forma. Otro que expresa también algunas esperanzas o deseos sería: The rain will ruin the annual picnic. El, la lluvia arruinará el picnic anual. ¿Está bien? Otra forma de usar el will, auxiliar will, también es usar para hacer ofertas, promesas espontáneas, planes también y algunas decisiones. Por ejemplo, y aquí está el sujeto y miren que habla diferente acá. I hope there. Está hablando de mi esperanza. Yo espero más o menos, pero parecería que fuera un verbo, ¿verdad? Por eso es medio confuso. Entonces, yo les animaría que le pasemos más bien con este ejemplo, que es the rain. ¿De quién se habla? De la lluvia. ¿Qué se dice la lluvia? El will tiene que ver siempre el auxiliar de futuro, el verbo y el complemento, que va a arruinar el picnic anual. Entonces, con eso podemos ver entonces la tercera parte, donde nos ayuda a saber también sobre las promesas y decisión. En este caso vamos a ver, por ejemplo, de qué está hablando. Del siguiente tiempo, yo, next time, I, la próxima vez. ¿Cómo se dice la próxima vez también? Next time, ¿ok? The next time, I, está hablando de yo, will, el auxiliar, pay, de pagar, el verbo pagar, the dinner, la cena. Entonces, ¿qué dice ahí? Por ejemplo, está haciendo una promesa. La siguiente vez yo pago la cena. ¿Está bien? Luego tenemos el promise will. Dice, I promise we, yo prometo a ustedes, will go to the beach soon. Iré a la playa pronto. Les prometo a ustedes que iré a la playa pronto. Es una promesa. Entonces el will también se usa para esto. Y para hacer la forma afirmativa que hemos repasado, nuevamente se repite acá la fórmula, no lo olvides. Luego tenemos la forma negativa, que solo pasa esto, mira. Vamos a unir el will con el not, ¿está bien? Y se contrae, o sea, se resume como para hacer una abreviación con el won't, ¿está bien? Won't. Entonces, vamos a ver acá. Y el último ejemplo que nos da antes que nos vayamos a la forma negativa, en forma afirmativa, dice, I will travel around the world after college. Yo viajaré alrededor del mundo antes de la universidad, aunque college es otra cosa en inglés, pero ahí más o menos es ese tipo de estudio. ¿Está bien? Entonces, con la forma negativa, ya que hemos visto aquí arriba, el will se suma con el not para hacer negación del no, y se dice won't. Entonces, en la forma negativa, lo que vamos a hacer, por ejemplo, si quisiéramos decir, de nuestro primer ejemplo, Raúl will be the first best student in the last grade. ¿Cómo yo haría esta oración en forma negativa? Muy bien, entonces diría, Raúl will be the first best student in the last grade. Yo estoy afirmando que Raúl va a ser un buen estudiante en el último grado, el mejor estudiante en el último grado, ¿de verdad? Entonces, para esto, lo que yo voy a hacer es nuevamente copiar el sujeto, Raúl, en inglés no existe la tilde por si acaso, y el will dijimos que se suma más el not, ¿verdad? Y que salía, a ver, repasemos en nuestra cartilla. Y a eso por eso tienen que pintarlo siempre want, no se olviden. Entonces le pongo con want. Ahí está, el will con el not sumado. Raúl won't be, y copio el verbo nuevamente y el complemento, que en este caso se habla de Raúl. Y la traducción sería, si en este caso Raúl will be the first best student in the last grade, el negativo, que significa Raúl será el mejor estudiante en el último grado, será el primer mejor estudiante en el grado. Entonces tenemos nosotros lo siguiente, Raúl no será, ¿está bien? El won't le vuelve no será, pero tiene que ser won't, no Raúl not be, sino Raúl won't. No se olviden que esto es sumando, ¿qué cosas dijimos? El will con el not, ¿verdad? Will plus not. Entonces, resultado tenemos el won't. Y ahí tendríamos una oración negativa en futuro. Muy bien, ya sabemos cómo hacer una oración negativa. Ahora vamos a hacer la interrogativa. Y en este caso, para que tengamos respuestas cortas o largas, bueno, en este caso, respuestas cortas o en forma positiva o negativa, vamos a usar esta forma, que es
el auxiliar del will, o sea, vamos a escribir el will primero, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. ¿Está bien? En este caso, ¿cómo tendríamos que hacer? Para Raúl, ahí vamos a hacer. Primero, ¿qué dice que tenemos que hacer? El auxiliar will. Primero escribo will, luego sujeto. ¿De quién estamos hablando? Ah, sí, de Raúl. Raúl. Después, ¿qué tenemos que escribir? El verbo. Aquí estamos en el sujeto. Ahora tenemos que escribir el verbo. ¿Qué verbo estamos usando? El verbo to be. Entonces escribimos el verbo be. Y el complemento, que sería de first. Y punto clave, y lo vamos a subrayar, el signo de interrogación. Por si acaso en el inglés no existe el signo de interrogación de apertura, solo el de cierre. ¿Está bien? Y sí o sí tiene que tener, porque si no tiene, no es pregunta. ¿Está bien? Y la traducción sería: ¿será Raúl? El verbo primero con el will, como si le jalara el verbo. Entonces, ¿será Raúl el mejor estudiante, el primer mejor estudiante en el último grado? Está haciendo ya una pregunta. ¿Ves que no es tan complicado? El verbo to be, bueno, en este caso el will, se puede usar fácilmente para hacer oraciones en futuro. Así que tu tarea de esta semana es hacer oraciones en futuro con la cartilla. Bueno, en este caso vamos a usar de ejemplo esto de acá. Está bien, los primeros ejemplos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de estas 6 oraciones afirmativas las vas a copiar en forma afirmativa. Vas a hacer su forma negativa de estas 6 de acá y su forma interrogativa. ¿Está bien? Numeras 1 afirmativo, 1, en este caso la oración 1 de forma negativa, la oración 1 de forma interrogativa. ¿Está bien? Esa es tu tarea para la próxima, para el martes 23. ¿Está bien? Así que, bueno, para entregar esta clase que viene. Y luego vamos a ir viendo otras formas más de usar otros verbos. Y vamos a repasar nuevamente el going to. ¿Está bien? Mientras, esa es tu tarea, puedes ir explorando más tu cartilla y nos vemos la próxima clase. See you later, my dear students. Nos vemos muy pronto, queridos. Nos vemos después, queridos estudiantes.